Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar de la Fundación Women Forward que hacemos con nuestro partner Stratesis. Como sabéis, es un líder en tecnología y también, por supuesto, en inteligencia artificial y que, bueno, pues el día de hoy nos va a presentar un tema muy interesante que además, bueno, será objeto de una de dos de los módulos que tenemos en nuestro programa Impacta, que yo presentaré al final de su charla, que seguramente nos ilustrará de una manera especial sobre herramientas que podemos utilizar en nuestro día a día en la gestión de la inteligencia artificial aplicado a las necesidades bueno, de cada puesto de trabajo. Bueno, para los que no nos conocéis, la Fundación Women Forward es una fundación que tiene por misión promover empresas con alma, fomentando el valor que crea en las organizaciones la diversidad en aras de crear más valor para la empresa. Y bueno, pues hoy tenemos con nosotros, a, como digo, a tres personas de Impacta, en la que bueno, nos van a presentar eh, estas herramientas de IA y también unos insights que podemos utilizar eh, en diferentes tareas que tengamos que gestionar en nuestras empresas. El título de la ponencia es Impacta Tech Leadership, cómo liderar la transformación digital ganando influencia, y bueno, pues la van a orientar a esto. Así que tengo el placer de presentaros a Beatriz Fraile, que es la directora de Recursos Humanos de Stratesis, y que nos va a presentar a sus colegas Jorge Rojas y Eneco Saiz de Esquerra, que además es patrono de la Fundación Women Forward. Así que sin más, Beatriz, si te parece, te cedo la palabra. Así es, muchas gracias, Miriam. Pues nada, bienvenidos a todos. Un placer estar aquí y un placer participar en este programa que me parece súper necesario, Miriam, si me permites la expresión, y que creo que si os apuntáis os va a gustar un montón. Em, Eneco y Jorge son mis compañeros, trabajamos en Stratesis, que como decía Miriam es una consultora de tecnología que lleva ya casi 30 años en marcha, de origen español, pero ya multinacional con presencia en 10 países. Somos cerca de 2.000 empleados y hay un área que se llama Nexus, que es un área especializada en automatización de procesos y temas de inteligencia artificial, ¿vale? Hacemos todo tipo de soluciones con IA y Jorge trabaja en este área y lidera muchos de estos proyectos y ha querido compartir con nosotros un poquito, una pequeña pincelada de lo que se dará en el programa. Eneco es uno de nuestros socios y lleva el clúster al que pertenece Nexus, con lo cual es otra de las personas que está súper implicada en toda la estrategia de integración en las empresas de la inteligencia artificial. Así que yo no me enrollo más porque ellos son los que van a aportar realmente valor a esta charla y os dejo con ellos para que os cuenten un poquito más y como os decía, os abra un poquito el apetito para querer saber más de este tema que es súper interesante y lo que veremos en el programa. Muchas gracias a todos. Jorge, Eneco, cuando queráis. Vale, pues muchas gracias, Bea, y muchas gracias por este foro y este espacio para compartir. Os voy a presentar una pequeña presentación, ¿vale? Que actúe como si fuera un tráiler de lo que vamos a contar en el curso. A mí lo que me parece más interesante, aparte de las herramientas y todo lo que oímos de cuál es la herramienta mejor y para qué uso, ¿vale? Yo os quiero dar un poco de nuestra experiencia de lo que de verdad sirve, ¿vale? Cómo un directivo se tiene que enfrentar a una problemática o una implantación de esta tecnología nueva, ¿vale? Cómo enfocarlo, cómo hablar con empresas como la nuestra. Yo creo que es donde más partido vais a poder sacar y donde más os podemos dar un poco de visibilidad, ¿vale? De cómo se enfocan este tipo de proyectos. Entonces, si os comparto aquí un momento. ¿Y veis mi pantalla? Sí.
Vale, pues como comentaba, o sea, yo no vengo a hablar de tecnología, ¿vale? Vengo a hablaros de por qué la mayoría de proyectos de transformación, ¿vale? Mueren en un PowerPoint, ¿vale? Y este tipo de KPIs, ¿vale? Al final, que si alguno de vosotros ha enfrentado a este tipo de proyectos y vuestra empresa está metida en proyectos de IA, hay mucha Ujú. parte de... Sí, soy yo. en- Sí, sí, perdón. Hay mucha sí, parte que se queda muerto en el PowerPoint y otro se queda muerto en sí. la prueba de concepto. O sea, al final, A ver, como espera un comento segundo. ahí, el 83% de los proyectos que se hacen en inteligencia artificial generativa, no llegan a producción. Esto significa que no llegan a escalar, ¿vale? Se quedan como un pequeño piloto, una pequeña prueba de concepto en un departamento, ¿vale? Hay gente que se queda contenta porque se puede justificar que se ha invertido en IA y ahí se queda, ¿vale? Entonces, esto, ¿vale? Que es lo que quiero hacer un poco el fundamental de lo que os voy a contar ahora, no es un problema de la tecnología, ¿vale? Es un problema de la implantación, es un problema de la gestión del cambio, es un problema de quién es el sponsor, ¿vale? O sea, al final, más de la mitad de los ejecutivos, como pongo aquí, identifican que es la resistencia al cambio, ¿vale? La principal barrera. No es que la gente no quiera cambiar, es que no les hemos dado las razones suficientes para hacerlo, ¿vale? Y esto me parece muy importante y combina también con, bueno, que estos proyectos no son solo he encontrado la mejor tecnología, voy a implementarla, ya está, y todo es fantástico. O sea, al final son personas las que tienen que implementar estos proyectos. Estás atacando muchas veces directamente a cosas que están haciendo, estás cambiando procesos, ¿vale? Entonces, al final, si hay una resistencia ahí, pues no se va a implantar. ¿Vale? Y luego eso contrasta un poco con el uso de la IA, ¿no? Porque si luego hacéis una encuesta en vuestras empresas con quién está usando la inteligencia artificial, veis que más del 70% de las personas han usado ChatGPT, lo usan a diario, están probando con otro tipo de inteligencia artificial y se resumen sus emails, sus documentos, o sea, la tecnología está ahí, la tecnología funciona, ¿vale? Hay que preguntarse por qué no se está implantando bien, ¿vale? ¿Dónde está realmente el valor? ¿Vale? Entonces, si hacemos aquí un pequeño overview de qué hay, ¿vale? ¿Cuál es el landscape de la inteligencia artificial? ¿Vale? Si os sentáis con cualquier consultora como la nuestra o un vendedor de tecnología, ¿vale? Os va a contar que, bueno, que la inteligencia artificial transforma todo, todos los procesos de todo end-to-end, ¿vale? Pero hay que entender un poco qué es cada cosa, ¿vale? La IA generativa ya está en producción en bastantes empresas, ¿vale? Esto ha sido, bueno, todo esto va rapidísimo, como estáis viendo, pero bueno, desde que surgió ChatGPT, empezó en nuestro vocabulario la palabra IA generativa y las empresas empezaron a intentar entender cómo se puede aplicar esto a la empresa. Y es un poco en la fase en la que estamos, ¿vale? Como comentaré, la IA agéntica es nuevo de este año, de hace un mes, y eso todavía, pues estamos todavía probando y viendo cómo se puede implementar. Pero bueno, IA generativa, ¿qué es? Pues funciona muy bien en generar contenido, asistencia en empresas que tengan que desarrollar código como la nuestra, atención al cliente, lectura de emails, ¿vale? Generación de emails, documentos, todo lo que sea procesar muchas letras, tanto para resumirlas como para generarlas. Como sabéis, el chat GPT Copilot que usáis todos los días es un poco el foco de la IA generativa. Pero bueno, resultados desiguales, ¿vale? Nosotros tenemos empresas que de verdad les ha hecho impacto y un retorno a la inversión y otras muchas que no, ¿vale? Y esto también es un punto clave que creo que es importante cuando te enfrentas a esto, donde el retorno puede que una empresa como una consultora te cuente que el retorno es fantástico, pero al final si no se hace el business plan, si no hay alguien de dentro, ¿vale? Que analiza el retorno que puede tener, pues te puedes enfrentar a que, bueno, que sí, que es muy bonito el asistente o la gente que habéis creado, pero no, luego no genera tanto valor, ¿vale? Y me parece un punto clave antes de enfrentarte al problema. ¿Vale? Luego, la IA agéntica, ¿qué es? Pues lo que vimos todo el rato, ¿no? Ya hemos pasado de asistentes a asistentes a oír la palabra agente, ¿vale? Que simplemente es algo que ya no es algo solamente informativo, ¿vale? Entonces en ChatGPT le decías, oye, ¿cómo puedo escribirle este mail al director financiero de esta empresa? Porque tal, 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 ¿vale? Y te da cómo escribir el mail. La agéntica hace cosas, ¿vale? Y ya en Eco ha puesto algún ejemplo, veremos cómo puedes hacer cosas, hacer presentaciones, hacer Excels, mandar emails y estar dentro de un proceso, ¿vale? Decir, oye, si te mandan un email de este tipo, tienes que, ¿vale? Irte a SAP, hacer esto, luego tienes que irte a decirme si la conciliación bancaria está bien, o sea, empiezas a hacer cosas, ¿vale? Entonces, Gartner, ¿vale? Que es un poco el referente en temas de inteligencia artificial, y en temas de, bueno, estándares del mercado, eh, estima que el 40% de los proyectos que van a empezar en 2026 se cancelarán en 2027, ¿vale? Y eso es lo que yo creo que es más, como vuelvo a repetir, ¿vale? Lo más importante de sacar de un curso o una formación como esta, ¿vale? ¿Cómo puedo no ser de ese 40% y cómo puedo
bueno, hacer el estudio previo para estar en ese 60% donde sí continúa todo esto. ¿Por qué es? ¿Vale? Normalmente esta parte de datos y gobernanza es un poco la parte más aburrida, la parte donde muchas empresas no se quieren enfrentar, es decir, oye, si yo quiero empezar a implementar IA, toda la parte de gobernanza, toda la parte de datos, pues la voy a tener bien hecha. Y a veces los proyectos que son muy interesantes, muy sexys de IA, tienen que empezar por validar los datos, ver qué hay, oye, quién tiene acceso a esos datos, quién los puede cambiar, qué gobernanza hay, ¿vale? O sea, este es un poco pilar fundamental, ¿vale? Y un poco el gran olvidado. Sin datos gobernados, cualquier proyecto de IA va a ser construir sobre arena, ¿vale? Muchas empresas pues no saben dónde viven los datos, dónde están, ¿vale? Quién lo está cambiando y bueno, eso pues al final es un poco la base de cualquier proyecto. Y luego la parte de cloud, la parte de automatizaciones son palabras ya completamente commodities, ¿vale? O sea, llevamos oyendo cloud y automatización pues los últimos 10 años, ¿vale? Y ya el valor no está ahí. El valor está como orquestamos todo esto. O sea, yo tengo toda la disponibilidad de tecnologías, ¿vale? A unos costes que nunca han sido tan competitivos. Aquí el tema de una empresa como la nuestra no es en ofrecerte la mejor tecnología, es cómo orquestamos todo, ¿vale? Cómo cogemos todas las piezas que tienes, como si fuese una orquesta de música, y cómo hacemos que eso suene de forma afinada y cómo hacemos que tenga un retorno claro, ¿vale? No es echar tecnología por echar, ¿vale? Y esa va a ser un poco el foco de la formación cuando la tengamos, será bueno, poder daros esas herramientas para poder hacer una matriz donde se puedan priorizar estos casos, ¿vale? Por dificultad técnica, por impacto, ¿vale? Cuáles son los quick wins para yo, ¿vale? A la hora de enseñarse la dirección o incluso si es por la propia dirección la que lo va a hacer, cómo poder enseñarle a la organización que, oye, mira, he invertido este dinero y tiene un impacto rápido, ¿vale? Y eso justifique luego, ¿vale? Otros proyectos que puedan tener más inversión, un impacto más a largo plazo. ¿Vale? Entonces, o sea, ¿qué es la realidad? ¿Vale? O sea, ¿qué venden las empresas? ¿Vale? ¿Dónde está el humo y dónde está lo que funciona de verdad? ¿Vale? Esta puede ser un poco la slide más importante que resume, ¿vale? A la izquierda, lo que se vende, como comentamos, y a la derecha, pues lo que hemos visto nosotros que funciona en casos reales, ¿vale? Venderte que la IA lo cambia todo y venderte IA como concepto general y venderte la tecnología, vuelvo a repetir, no es lo indicado, ¿vale? Lo que hay que indicar es vender un caso de uso o vender un retorno, ¿vale? Yo no te vendo un agente para tu empresa, lo que te vendo es un ahorro en 27 horas a la hora de hacer este proceso. ¿Qué se hace con IA? Sí, ¿vale? Pero en el fondo lo que se vende y lo que se tiene que defender internamente es el retorno que te da ese proyecto, no la tecnología en sí. ¿Cómo suele funcionar esto? Pues nos solemos sentar equipos multidisciplinares, ¿vale? Equipos de negocio, sobre todo que entiendan el negocio, que puedan identificar, imagínate, 2 o 3 casos de uso, ¿vale? Que haya este dueño de negocio, sponsor, ¿vale? Esta es la clave, ¿vale? No tiene que ser el dueño del negocio, lo que tiene que ser es un poco el dueño de esa idea y el que va a sponsorizar esa idea dentro, ¿vale? Nosotros hemos visto que si no hay esta persona, es muy difícil que estos proyectos lleguen a madurez y vivan. ¿Vale? Porque se quedan un poco en tierra de nadie, alguien ha hecho la inversión porque se lo ha pedido no sé quién, alguien ha puesto un poco los datos, bueno, y luego nadie es un poco el owner, ¿vale? De ese proyecto. Luego, ¿vale? Los dominios que estén un poco acotados y siempre haya, bueno, supervisión humana, que significa que una vez que se han elegido esos casos de uso, ¿vale? Una vez que tenemos el sponsor, empezamos a probarlos con clientes o testeo real, ¿vale? Ahí elegimos a 10, 15, 20, lo que sea, empleados para utilizar esta herramienta y empezar a dar esa supervisión humana, ese feedback, entender si funciona o no funciona, ¿vale? Y esto es lo que genera un poco esos quick wins, ¿vale? De eficiencia, porque como se han elegido unos casos de uso muy acotados, tenemos los datos, tenemos un sponsor, pues empezamos a ver resultados, ¿vale? Y esto es un poco esa orquestación inteligente de lo que ya tienes, ¿vale? Sobre los datos que ya tienes, sobre cómo hacer las cosas, vamos a hacerlo mejor, ¿vale? Bueno, 2 líneas, ¿no? O si vamos a mejorar la venta para generar 1 euro más, o, ¿vale? Reducir 1 euro más en la eficiencia, pero sobre lo que ya hay. ¿Vale? Eso no tiene nada que ver con lo que te pueden vender de forma general, que son agentes autónomos, no hace falta gestionarlos, esto tiene un retorno inmediato, no te preocupes, tú págame y luego ya vemos, ¿vale? Te va a meter más tecnología, más cosas, más palabras, ¿vale? Eso es un poco bueno, a lo que te puedes enfrentar, porque ahora mismo esto es un poco el salvaje oeste de cómo hacer un proyecto de IA y te puedes encontrar cualquier cosa, te pueden vender cualquier cosa y bueno, como no hay unas guías muy claras, hay una parálisis por parte de los directivos de yo no sé qué hacer, no sé en quién confiar. Bueno, o no hago nada o me lanzo y lo hago con el primero que veo. ¿Vale? Entonces, la parte, bueno, de por qué fracasan
perdón, la parte de qué puede hacer, ¿vale? Esta IA, ¿vale? Pues por un lado tienes qué puede hacer la IA, empieza a preguntar qué problema de negocio resuelvo, ¿vale? Parece lo mismo, pero cambia mucho las prioridades, ¿vale? No es qué puede hacer la IA, es qué problema tengo que resolver y para eso uso la tecnología, ¿vale? El pasar de tener 15 pilotos sin dueño a centrarte en dos o tres apuestas, como hemos comentado, pues es una diferencia muy grande. Nosotros nos vemos con empresas que tienen muchos pilotos distintos a diferentes, se han hecho en diferentes tiempos, que tienen diferentes tamaños y que luego escalar eso es imposible, ¿vale? Muchas veces tienen que empezar de cero. ¿Vale? Y esto es un poco lo que queremos evitar, es cómo podemos hacer un piloto o cómo podemos empezar a testear esto sin tener que luego empezar de cero, ¿vale? Y luego, en vez de vender eficiencia y ahorro, ¿vale? Es demostrar impacto en ingresos o en customer experience o en algo. No decir, oye, esto te va a dar eficiencia y la gente va a estar una hora libre al día porque se lo has quitado en la redacción de emails. Bueno, eso es súper complicado de medir, ¿vale? Entonces ¿vale? ¿Cuál es el impacto real en la P&L o cuál es el impacto real en que los clientes están más satisfechos o que lo prefieren? ¿Vale? ¿Por qué fracasan? Volvemos un poco al punto clave de esta presentación, ¿vale? Bueno, pues al final es el tema del sponsorship, ¿vale? Como hemos comentado, ¿vale? Aunque del nivel C, o sea, al C-level pueda estar ok, no se define un sponsor claro, entonces bueno, no se da continuidad. Pero volvemos a que no es un problema técnico, ¿vale? No es un problema de la tecnología. Los mandos medios suele ser el grupo más resistente porque son los que sienten que pierden un poco el control, ¿vale? Estas tecnologías pueden llegar a ser bastante invasivas, pueden llegar a cambiar bastante cómo se están haciendo las cosas ahora. Entonces esos mandos de management o medios, pues suelen ser bastante los stoppers, ¿no? Desde el C-level se tiene una visión estratégica de que esto es clave, hay que invertir, pero luego los managers lo paran, ¿vale? Pues hay que hacer esa parte de gestión del cambio y esa parte de hacerles entender que manager más IA igual a, ¿vale? Algo muy superior a lo que ya hay y no que la IA va a sustituir al manager, que es, bueno, es toda una forma de explicarlo, ¿vale? O sea, hay un poco ese miedo a ser reemplazado, ¿vale? Porque al final, si el 70% de la organización está usando IA por detrás, ¿vale? Esto es un problema grande, ¿no? Hay unas organizaciones que dicen, yo por temas de confidencialidad y porque no lo tengo claro, no voy a implementar ninguna IA y no voy a invertir. Bueno, pues queda igual, ¿sabes? Porque al final tus empleados van a encontrar la manera de subir los archivos de una forma que no es la indicada, van a usar la IA de todas maneras, entonces esto no es un tema de yo decido cuándo se hace, esto ya se está haciendo y o creas un poco la guía, esa gobernanza en tu empresa o no va, bueno, o no va a salir bien, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son estos quick wins, ¿vale? ¿Qué tres cosas puedes hacer desde el día de mañana, ¿vale? El tema de no empezar por la tecnología, ¿vale? Sentarse con el equipo y preguntar cuál es el problema que más nos cuesta o más fricción genera a los clientes. Eso suele ser un poco el ejercicio que solemos hacer nosotros. Olvídate de la tecnología, olvídate de lo que estás viendo, olvídate de lo que te ha contado tu primo que puede hacer con la IA. Vamos a sentarnos y entender cuál es el problema principal que tienes tú, ¿vale? Pues eso, yo tengo un problema que no soy capaz de gestionar todas las personas que llaman al customer service o no puedo darle una contestación como debería a todos los clientes. Vale, pues eso es un problema claro, hay un caso real claro y vamos a ver cómo la IA puede ayudar. Cómo montamos un piloto y elegimos a ese owner o a ese dueño. Cómo montamos ese equipo mixto entre negocio y tecnología y cómo apostamos, ¿vale? Decimos, bueno, pues sobre este mundo acotado y sobre este problema y sobre este departamento pequeño, vamos a darle una oportunidad. Vamos a medirlo y vamos a medir el impacto desde el día uno, ¿vale? Esto volvemos a que si no se puede medir el impacto, si es una cosa un poco ambigua, como puede ser dar más eficiencia a las personas, que hagan el trabajo más rápido, ¿vale? Cosas que luego son muy difíciles de verificar, también es bastante poco recomendable, ¿vale? Hay que ver esto como más que un piloto, como un experimento. O sea, estamos en una fase completamente experimental que puede, que al no o sea, al no hacer experimentos en tu departamento o en tu empresa, puede que te quedes un poco atrás, ¿vale? Puede que estamos en un momento donde hay que probar mucho, ¿vale? Como habéis visto vosotros probando GPT, es muy difícil hacer un curso de formación. Al final es prueba, haz, ¿vale? Gástate esos 20 euros al mes y prueba. Pues esto es equivalente un poco en
la empresa, pero de forma acotada. Vamos a probar, ¿vale? En este pain point que tengo poco que perder, ¿vale? Porque con muy poco que mejore, ya voy a tener un retorno. Bueno, pues vamos a enfocarnos ahí. Luego, esto vamos a comunicarlo, ¿vale? Nosotros, incluso en Strategies internamente, tenemos, bueno, hacemos mucho hincapié y ahora estamos incluso promocionándolo más de cómo podemos contar mejor todo lo que hacemos, ¿vale? Los proyectos de IA que hemos hecho, cómo podemos contar a los empleados mejor, ¿vale? qué hemos reducido, de qué manera, porque al final mucha gente nos dice, pero que dame ideas, porque si no yo no puedo, yo no sé muy bien qué puedo hacer. Bueno, pues ahí está un poco la labor también nuestra de cuando los clientes nos preguntan, bueno, pues dame casos de uso de mi industria en sí, cuéntame qué habéis hecho. Bueno, pues ahí hay mucho que contar. Y ese será un poco también parte de la conferencia y parte del playbook que os daremos de todo lo que se hace y un poco el dónde está el mercado, dónde está vuestra industria. Entonces, esto, bueno, se puede enfocar en una pregunta, ¿vale? Al final, nosotros nos encontramos muchas empresas que nos dicen que hay que hacerlo porque hay que hacerlo y punto, ¿vale? Que es un poco que están reaccionando a esa transformación, de decir, oye, estamos en un momento donde la IA es revolucionaria, ¿qué hago? ¿Vale? Hago lo mínimo posible para que pasemos un poco el corte y el consejo, el CEO, quien sea, esté contento porque algo se está haciendo de IA, o intentamos, ¿vale? Parar, pensar y decir, oye, pues vamos a diseñar una estrategia, vamos a ver cómo lo transformamos. No significa que sea gastarse millones, ¿vale? Significa simplemente decir, a ver qué hay, cómo va a cambiar esto, dónde puede cambiar más, ¿vale? Cuáles son los puntos. O sea, el otro tema es que, como comento ahí, el 61% de los empleados espera que su rol cambie significativamente en 2026, ¿vale? Con tecnologías como la IA agéntica. Pues es que no hay opción. O sea, si tus empleados no les estás contando además cómo vas a subirte a esa ola, si creen que esa ola les va a barrer, pues no puede haber mejor momento para tener un curso de este tipo, para entender dónde estamos, ¿vale? Y para poder posicionarte bueno, y tener las herramientas suficientes para liderar esta transformación. Entonces, bueno, aquí un poco la idea del playbook, ¿vale? Que no es una charla, sino que nosotros daremos herramientas reales. No va a ser simplemente hablar de teoría sobre la IA, sino tener un mapa, daros un framework, daros unas guías para decir, oye, pues, cómo afrontamos esto, cómo nos enfrentamos a un problema en un departamento, ¿vale? ¿Qué estrategias hay aprobadas? Que 2 o 3 quick wins sean cross, ¿vale? Imaginaos un tema de documentación. Nosotros trabajamos en muchos proyectos de guía para gestión de documental, ¿vale? Que a lo mejor os aplica a todos, puede ser uno de los quick wins. Y eso en total, ¿vale? Puede tener un playbook ejecutivo y decir, oye, pues mira, después de este curso he diseñado mi estrategia 90 días de cómo llevar o cómo liderar esta estrategia dentro de mi organización. ¿Vale? Así que reservad vuestra plaza, no os lo perdáis. Muchas gracias. Y que ese Nico te dejo a ti. Bueno, si tenéis alguna pregunta, no sé si la queréis hacer ahora o esperamos al final. Yo creo que están previstas preguntas al final, Jorge. Vale. Así que nada, pues oye, muchísimas gracias, Jorge, Miriam, que te veo por aquí. Y Bea, me toca la parte un poquito más práctica. De cara a... hoy voy a intentar incluso jugármela y aparte de hacer un PowerPoint voy a entrar a alguna herramienta. Disculpadme si algo falla, si podéis pensar que es algo muy técnico y para vosotros esto no os aporta nada. Voy a intentar que sea muy sencillo, ¿de acuerdo? Pero sí que creemos que dentro de toda la formación que está muy estructurada en contenidos y que os va a dar una visión de liderazgo muy actualizado, pues realmente potente, el meter un capítulo que nos haga aterrizar esto que Jorge os ha introducido a casos muy prácticos en los que cada uno de vosotros, aunque no seáis del departamento de IT, aunque no seáis perfiles técnicos, es que da igual, ¿no? Es lo de menos de donde yo. De hecho, cuanto menos técnico sea, lo que tenemos ahora mismo es una ventaja competitiva brutal para poder cambiar y para poder adaptarnos. Esto hace un par de años era complicado. Hace 10 años era gente de un poco friki, data science, eran cosas un poco raras. Pero es que ahora tenemos una barrera y además si no la superamos, pues posiblemente las diferencias sociales, laborales, de carrera, en 5 o 10 años van a ser
todavía mucho más amplificadas en este caso. Entonces, nosotros vemos aquí que llamamos no es un soft skill realmente la IA, pero bueno, pero el hecho de lo que viene aquí, no ser desplazado por la IA, pero ser desplazado por un ejecutivo que sí la use, ¿no? O que tenga idea de cómo utilizarla. Entonces, aquí solamente pensemos que el curso tiene muchísimo contenido que luego se desarrollará y este es una píldora, un capítulo de una sesión en la que sí que vamos a aterrizar en temas muy concretos en los que todos los que estamos aquí, todos, el 100%, somos capaces de tocar, de transformar esas ideas que Jorge había levantado en casos concretos que de un punto u otro nos pueden ayudar a ver esta disrupción como una grandísima oportunidad de mercado. ¿De acuerdo? En algunos casos será para nosotros mismos como ejecutivos, ya seamos un middle management, un C-level, pero también para darnos cuenta que a veces cuando estamos pidiendo a nuestros equipos una serie de actividades, ahora igual nuestros equipos pueden hacerlo de una manera distinta y no tienen por qué ni tener la formación, ni tener el contexto ahora mismo evolutivo tecnológicamente para hacerlo, pero si nosotros sabemos hasta dónde dan las herramientas, también seremos mucho más óptimos guiándonos, guiando a nuestros equipos, estén donde estén además, ¿no? Porque ahora lo bueno que tiene es que este modelo lo podemos desplegar en cualquier geografía, a golpe de un clic, y sobre todo yo creo que la parte más interesante es que es realmente barato. O sea, nunca ha sido la tecnología, nunca ha sido tan barata como 2026. Y posiblemente sea, como dice, hay una frase que dice, la versión de inteligencia artificial que estás viendo hoy, que sería hoy en febrero del 2026, es, primero, la peor que vas a ver en tu vida y la más cara que vas a ver en tu vida, siendo muy barata. Con lo cual, la tendencia será que cada vez va a ser muchísimo mejor, y cuando hablamos de muchísimo mejor es que lo que se ha avanzado en ciertas tecnologías en los últimos 6 meses es mayor que de lo que se ha avanzado en esa tecnología en los últimos 3 lustros, posiblemente. Estamos hablando de meses. En algunos casos estamos hablando a veces de días, ¿no? De cómo en pocos días aparecen herramientas, que es imposible. De hecho, es imposible hacer un PowerPoint estable porque cada semana sale algo que supera lo anterior y que te cambia completamente a veces los esquemas. Pero eso nos debería dar igual. Nos tenemos que olvidar qué tecnología en el mundo nos da igual. Nosotros tenemos que quedarnos con para qué sirve, cómo la puedo aplicar para mí, para mis equipos, y con ese principio, lo que hoy tenga, igual no me resuelve el 100% de las situaciones, tampoco pasa nada, tampoco la vida no resuelve el 100% de las situaciones y por eso seguimos utilizando herramientas, y sobre todo que si no perdemos la cabeza, que hay algunas organizaciones que sí que están yendo a, como contaba Jorge, a probar, ¿no? Y para que en un consejo de administración, un comité de dirección, cada uno se ponga el tic de que ha hecho un proyecto de inteligencia artificial. Más allá de eso, que hay un informe del MIT, creo que viene luego un poquito más adelante, que comenta que el 95% de las pruebas de concepto, los proyectos de inteligencia artificial fracasan, lo cual es un ratio tremendamente duro, sobre todo para un directivo que a veces pues, puede estar viendo su carrera jugada por un proyecto fracasado. Tenemos una oportunidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea es, dentro de este programa, generar un día completo de inmersión, y con ese día de inmersión, que van a ser unas pocas horas, nuestro chip va a cambiar, los resultados van a ser apreciables al día siguiente. Lo que yo voy a contar en cuanto a herramientas, nos vamos a olvidar porque la formación, este módulo se da, creo que es el 13 o 14, con lo cual creo que sea por junio. Para junio van a ser otras herramientas 100% seguro, alguna será parecida con una versión nueva y otra será otra completamente distinta, con lo cual no, da igual, no hace falta que nos apuntemos lo que vamos a contar hoy, no va a servir, salvo el concepto. ¿Vale? El concepto sí que es el que tiene valor. ¿Qué es la idea, un poquito, el viaje, ¿no? De qué ha pasado en los últimos tiempos? Pues al final todo el mundo. Yo recuerdo que en la Navidad del 2023 pues parecía que todo el mundo hablaba de eso del ChatGPT como esa cosa que sonaba y que todo el mundo, algunos lo habían utilizado, otros menos, y que ahí empezó un poco a cambiar todo, empezó a salir en los telediarios. Yo cuando ya una noticia sale en los telediarios o abre portadas en periódicos, tienes que preocuparte, ¿no? Algo está pasando en el mundo y nos estamos volviendo todos locos.
Y luego, al final, empezamos a ver que esto del ChatGPT al final era como hablar, ¿no? Es un chatbot que llamamos una especie de agente, una conversación, ¿no? Y en esa conversación yo le pregunto cosas y me responde cosas. Y además, pues tienes una buena sensación de que, más allá de que a veces es demasiado autocomplaciente contigo, empatiza demasiado contigo la IA y parece que es parte de ti mismo, entonces que te quiere hacer reforzar tus pensamientos. Salvo esa parte, el resto pues, es razonable, pero no deja de ser una conversación, ¿no? Y esto dices, ¿lo puedo llevar a temas de trabajo? Por supuesto que sí, ahora veremos algún ejemplo. Pero en esa conversación es como un poco más desestructurado. Estoy yendo, ha empezado a evolucionar a todo lo que ya se ha empezado a hablar en los últimos meses prácticamente, el último año, de agentes y sistemas conectados, que ya existían herramientas, que luego tocaremos, que lo que hacemos es estas conversaciones, encapsularlas y darles una personalidad o darles una función o darles unas tareas y que incluso entre ellos se puedan conectar y que primero haga algo uno, esa información se la pase a otro agente y con esa información se genere algo más, ¿no? Y ahí hay unas herramientas que también tocaremos y veremos. Y por último, en marzo del año pasado aparece el concepto Vibe Coding, que es un concepto relativamente nuevo, que se trata de cómo una persona, sin tener ningún conocimiento técnico, puede hacer su propia aplicación móvil, una aplicación de ayuda para un proceso corporativo, una mejora, lo que queramos. Y eso rompe también el mercado. Aparece una aplicación que es Lovable, que si ChatGPT fue la herramienta que en número de usuarios mayor creció en la historia de la tecnología, fue el mayor crecimiento exponencial, Lovable se transforma en la compañía que más crece de la historia en revenues por día en menos tiempo, ¿no? Y empieza a crecer de una manera muy exponencial y no es la única, pero lo iremos viendo, ¿no? Entonces vamos de algo un poquito más, lo que oíamos al principio de moda, a ir a algo mucho más potente y que resuelve un caso de uso absolutamente concreto, ¿no? Entonces, la idea sería que cuando se vaya a hacer esta práctica haya 5 casos de uso que los trabajaremos previamente con vosotros, sobre todo dependiendo de las áreas en las que estéis. No es lo mismo trabajar en el área de HR y focalizarnos en la parte de recruiting o compensation, o si estoy en la parte de finanzas me interesaría ver algo no sé, de una tesorería avanzada, o si estoy en operaciones, algo que tenga que ver con X, si estoy en legal, que hay muchísimo avanzado en legal, pues temas de contratos, temas de NDAs, temas em, de mucho, se está haciendo mucho en temas de compliance, ver comportamientos tanto pues de GDPR, bueno, de cualquier tipo de concepto que hasta la fecha, que yo creo que el gran cambio que tenemos que ver como directivos es, yo hasta la fecha puedo enfocarlo de estas dos maneras, ¿no? El mercado, el 99% del mercado lo está afrontando, como decía Jorge, en cómo yo ahorro costes o cómo lo hago más rápido. Y cada vez que nosotros lo hacemos es, oye, yo quiero enviar un correo rico, pues le paso mi texto a una herramienta, a Cloud o ChatGPT, la que sea, y me lo hace como más bonito, me lo enriquece, me lo pone más correcto, me lo pone en el idioma que yo quiera, además en un idioma perfecto. Eso es como hacerlo más rápido, ¿no? Productividad. Como directivos yo creo que tenemos que tener otra visión, que es qué negocio que antes no podía hacer porque la tecnología era o muy cara o lenta o junto con el humano hacía que esto fuese tan lento que cuando ya terminaba algo pues ya estaba desactualizado, si esto hoy me permite hacer un cambio realmente en mi proceso de negocio. Y la respuesta es que de esos proyectos hay muchos menos. Si están tirados inteligentemente, están funcionando casi todos y en varias iteraciones tienen unos resultados brutales. Y no son ahorros de coste, es que genero negocio o que llega un nuevo cliente o que fidelizo más, pero de una manera completamente distinta a ver un concepto de ahorro, ¿no? Entonces, este es el enfoque que le podemos dar. ¿Por qué es el momento? Yo ya lo he estado diciendo, ¿no? Un poquito por dónde estamos y digamos, el progreso histórico. Pues aquí ya llevamos muchísimo tiempo trabajando en esto, en lo que llamamos la sombra, ¿no? De hecho, había muchas dudas si todas las evoluciones tecnológicas que estaban llegando demasiado a la vez
por algún motivo concreto, y realmente era porque había varias compañías, principalmente en su momento Google y todo lo que ha habido alrededor de Elon Musk y OpenAI y bueno, y luego todas las derivadas, ¿no? Que se han ido trabajando, haciendo spin-off de ese tipo de compañías que estaban trabajando en grandes modelos que realmente con startups estaban muy avanzados, pero no había explotado, ¿no? Y además porque ahí había también un coste de procesamiento que era lo que hacía que esto no sé cómo fuese de habilitable para el mundo, ¿no? O para llevarlo al mundo completo, ¿no? Entonces, pues se está trabajando. Es cierto que si vemos las últimas rondas de financiación del 2026, son escandalosas lo que cada compañía dice que va a invertir. De hecho, sabéis que la siguiente reflexión es, pues, igual tengo que invertir esto, pero no hay energía en el mundo que pueda ya mover estos centros de datos. Entonces, pues aparecen nuevas empresas, como por ejemplo Oklo, que es una compañía americana que hace centrales nucleares reducidas, con el objetivo de que además son óptimas y las puedo poner cerca de un centro de datos, porque si no ese centro de datos se va a tomar toda el agua de la zona, se va a tomar toda la energía de la zona y va a ser complicado lanzarlo. Entonces, empiezan a hacer otros habilitadores que cuando un negocio parece que capta fondos, pues realmente le acompaña el mercado, ¿no? Y luego pues, hay un estudio de McKinsey muy claro de que estamos hablando de que los trillones que están proyectándose, seguro que no son 15,7, de verdad, hacer a que alguien, una consultora, a mí me maravillan, ¿eh? Pertenecemos a una consultora, Jorge y yo, y vea, pero que seamos capaces de con decimales y trillones a 2030 decir cuánto va a mover esto, a mí me parece maravilloso como concepto, lo cual, oye, chapó por los que han hecho este estudio, que seguro que han sumado todos los decimales en un Excel y lo han puesto aquí en un estudio muy serio. Da igual que sean 15,7, da igual que sean 12, da igual que sean 6, da igual que sea 1. Lo que está claro es que desde el punto de vista de transformación, esto va a cambiar nuestras empresas, en las que estemos hoy o las que hoy no sabemos ni que van a existir, pero posiblemente nuestros hijos trabajen. Que es una gran duda, ¿no? ¿Qué van a estudiar y dónde van a trabajar? Pues no es tan trivial. Cada vez, dependiendo de la edad que tengan nuestros hijos, pues si tienen nuestros hijos cerca de 20 años, pues está un poco más claro, sobre todo al principio de su carrera. Si alguno de aquí tiene hijos de 2, 3 años, pues preguntarle qué va a ser de él en su futuro profesional e incluso académico se torna realmente complicado, porque no tenemos ninguna capaz de verlo y algo ha roto el mercado, ¿no? Tanto evidentemente educativo, que están despistadísimos, que no saben bien por dónde tirar, como todos el resto de unidades. Con lo cual, lo que sea, el número que sea, hemos puesto un número de un estudio relativamente serio, será grande y hará que nos cambie completamente la manera de trabajar, ¿no? Como os decía antes, todo esto tiene niveles de madurez. Entonces, ¿dónde estamos hoy? Pues es que todavía estamos un poco abajo y quedará todavía una curva para madurar cómo y quién son los players de mercado, pero habrá que estar, ¿no? Entonces, pues este es el ratio, ¿no? Que habéis visto que el ChatGPT 3.5 fue el que en 5 días consiguió la mayor tasa del millón, el famoso millón de usuarios, que además lo superó de largo en muy poco tiempo, ¿no? Cuando hay otros que lo consiguen en años, en meses, muy probablemente. Entonces, a partir de aquí, hombre, podemos pensar que esto no va con nosotros, pero estaremos equivocados. Aquí hacemos una comparativa, porque cuando al final alguien piensa en cómo hoy, como directivo, me van a cambiar las cosas, alguien puede decir, no, pero si yo en mi compañía ya estoy haciendo en el área de ventas predicciones de revenues por zona geográfica, si lanzo un nuevo producto, hago escenarios what if, hago modelos incluso de clasificación, ¿no? de objetos, y hay cámaras hoy en día que te detectan, hacen una detección temprana del hurto, hay modelos que realmente si hay en una cadena de producción hay unas pequeñas holguras en ciertas piezas, también lo detecta, es decir, eso ya existía y de hecho la IA pues no lleva ni 10 ni 20, bastante más años, ¿no? Ya hubo un famoso jugador de ajedrez en el que en los años 60 jugó contra una IA y ahí estuvo luchándola y ganó. Entonces, ya existía.
Eso vamos a llamarle la parte del hemisferio izquierdo, ¿no? En este sentido. Y ha existido y se estirá, y esos modelos matemáticos existen y hoy se pueden aplicar. ¿Dónde estamos hoy? En la parte, vamos a llamarle un poco más derecha, ¿no? Que es lo que nos permite, esos modelos que te permiten lo que antes era carísimo o era inviable hacerlo, ¿no? Entonces, pues habéis visto, la cosa más sencilla es ver los anuncios que hoy se hacen con un prompt sencillo, ¿no? Pues, oye, pues anuncios o clips o modelos de traducción, de pasar la presentación de hoy, la sesión de hoy, pasarla a texto y que el Teams te haga un resumen relativamente bien hecho. Si tuviésemos tareas al final, pues nos las asignaría a los que estamos aquí. Eso lo hace realmente bien. O sea, el pasar de voz a texto o cualquier modelo multimodal en este caso ha cambiado muchísimo. El hecho de que seguro que alguno de vosotros o algún hijo vuestro, hija vuestra, ha hecho una canción, ¿no? Con una letra, con una melodía, que la puede elegir y con un estilo, ¿no? Y eso, pues antes es que era impensable, ¿no? Nadie se podía imaginar que esto se podía hacer. Entonces, esta parte de la derecha, que aparece con lo que los que llamamos LLMs o esos, modelos de lenguaje nuevos, pues nos cambian, nos van a cambiar en los próximos años y todavía posiblemente no sabemos cuánto ni hasta cuándo, pero tenemos que tener ese hemisferio, en este caso derecho, nos tendrá que preparar para lo que va a llegar, ¿vale? Como decía Jorge, ¿esto es un hype o un cambio estructural? Pues tiene pinta de que hay algo más que hype, aunque desde el punto de vista de bolsa y de valoración y de SP500, pues empiezan a haber ruidos raros. No sé si habéis leído noticias últimamente, pero hay una sobrevaloración posiblemente de compañías en bolsa y de hecho si al SP500 le extraes las compañías de inteligencia artificial, la revalorización se hubiese caído en un 90%. Y realmente hoy todavía no tienen unos grandes resultados. Es decir, hoy puedo tener ya algo muy concreto que Nvidia me haya logrado o que Microsoft haya logrado. Bueno, van teniendo cosas, pero para la inversión que se ha realizado, que se está previendo realizar, no tanto, ¿no? Entonces aquí, antes os lo comentaba, pues el MIT en el proyecto Nanda del año pasado, pues hablaba de que hay cosas que no están funcionando. Entonces tenemos que ser realistas, ¿no? Y jugar a la frustración. O incluso los retornos de la inversión que dice Boston, pues que no llegan a esos parámetros que se esperaban. Pero esto es normal. Cuando llega una disrupción tecnológica, que esto se transforma además en una disrupción prácticamente social, pues posiblemente estas cosas pasen. Pues está bien que pasen. Yo creo que si no pasaran, sería raro. Si pasan, es parte de que el modelo está funcionando. Pues tienen que fallar. ¿Pues para qué? Para que aprendamos a cómo utilizarlo. No todo se utiliza igual que como utilizamos antes nuestras soluciones, ¿no? Entonces, realmente, ya lo había comentado un poco Jorge en ese sentido, hay muchas maneras o muchas detecciones de qué grandes problemas hay y también soluciones, ¿eh? Y poco a poco las iremos aprendiendo entre todos, ¿no? En cambio, pues eso, al final, pues el 92%, pues si no decimos el 100%, pues será porque no vayamos a cubrir la estadística de McKinsey, pero que sí, que todo el mundo se va a poder poner con esto, no alcanza madurez y a nosotros nos tiene que dar igual. Como futuros directivos, lo que tenemos que tener la mente preparada para qué podemos llegar a hacer con ello y qué pueden hacer nuestros equipos. Nos da un poco igual, el futuro va por aquí y no hay otra. Cuando la gente habla de esto, pues te dice, y otro chat, tú haces inteligencia artificial y alguien dice, sí, bueno, yo tengo un chatbot, ¿no? Que esto es una frase, es una frase que cuando alguien nos responda esto, yo tengo otro chatbot, pues este ya no es vuestro mejor amigo ni vuestro mejor compañero y tenéis que escribirle en la formación de Impacta para que le demos un barniz distinto, ¿no? Pues si dice otro chatbot, vale, ese no nos sirve como compañero de viaje. Vamos a intentar subirle a nuestro carro. Pues no, evidentemente no. El chatbot no era el destino, pero fue la puerta de entrada, porque lo que consiguió entre todos los que estamos en el mundo fue que un sistema que funcionaba pues con una relativa eficacia, fuésemos los grandes conejillos de India y utilizándolo en modo gratuito, fuésemos los grandes testers de un sistema que si lo hubiesen tenido que pagar el testing de lo que supone utilizar el número de usuarios que han utilizado la plataforma, ChatGPT, sería infinito, con lo cual no hubiese salido business case, con lo cual no ha sido
No ha sido el destino, pero ha servido, como todo en la vida, para dar un Ostras, lo primer teníamos paso. el otro día. ¿Vale? Sí, ¿Hola? ¿Sí? Bueno, que había por ahí un sonido. Entonces, aquí sabéis, hay varios, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí personalmente, con Jorge, yo soy más de cloud que de ChatGPT, pero bueno, hay otros por aquí, Gemini, Copilot y muchos que se utilizan, ¿no? Entonces, ¿hoy qué puede hacer un directivo sin ser muy sofisticado? Pues una presentación estratégica que tiene el contenido ya hecho, ¿vale? Yo prohibiría los PowerPoint. Este PowerPoint está entero hecho 100% con inteligencia artificial. Yo lo único que le he hecho ha sido pasarle el texto, el contenido, las ideas, donde tiene que buscar y todas las cajas, los colores, la he hecho entera la IA. Yo no he dedicado un minuto a buscar una foto, a ver si pega mejor este tipo de letra u otro. No he hecho nada. No será perfecta. Personalmente me da un poco igual. Es lo suficientemente buena para el tiempo que le he dedicado en la parte de darle forma con el contenido que le había pasado. Pues ya está, yo puedo hacer eso. El tomar un informe grande estamos viendo, por ejemplo, informes de analistas financieros, de JP Morgan, por ejemplo, te pasa un informe muy potente de inversiones en una geografía, en un sector o en una empresa. Eso que es realmente duro, que lo puedas pasar por una herramienta ultra sencilla, muchas veces gratuita. Ojo al gratuito, que ya lo hablaríamos dentro de la formación, y viene después un poco utilizado, con el uso de información corporativa, información confidencial, que estamos poniendo ahora de una manera tan gratuita en el mundo Internet que no somos a veces todos conscientes, ¿no? Y que poco a poco las compañías van a intentar acotar porque no saben incluso cómo limitarlo, ¿no? Pero ese informe que te lo resuma en unos puntos clave y que te infiera algo, pues oye, es muy sencillo de hacer. En una negociación, contarle un contexto y que te prepare preguntas que son sofisticadas, basadas en algún método de negociación concreto, también te lo hace. Pros con de una decisión compleja. Comunicación, oye, quiero lanzar una comunicación mucho más sofisticada, algo mucho más llano, en este idioma, en esta cultura. Estas cosas las hace hoy y esto lo hacéis en un modelo posiblemente más conversacional. Esto no hace falta hacer grandes agentes. Y eso, pues fantástico. De hecho, pues eso, todo el mundo habla de que es una especie de tener un pequeño consultor de 13 años de experiencia de McKinsey, ¿no? No tanto uno de 10, pero uno de 3 años parece como que un poco sí. Aquí también se puede optimizar todo mucho, es decir, si le generamos herramientas de contexto, si generamos proyectos, si generamos algún tipo de estilo de qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, cuándo buscar fuera, cuándo buscar dentro de la organización, todo ese tipo de cosas, si yo le puedo dar a algo tan abierto, le puedo cerrar un poquito, le doy un poco de corsé, no muy fuerte, pero un corsé relativamente limitado, todavía lo hace muchísimo mejor, ¿no? Entonces esto ya sería un primer punto. Y pues podemos partir de este lado. Aquí también, por cierto, todo el mundo que se mete en el mundo de la IA dice, no, pero es que a veces se inventa, la inteligencia artificial se inventa cosas, ¿no? Estamos dando una humanidad a la inteligencia artificial que no tiene, ¿eh? No se inventa cosas. Tiene el concepto de alucinación, que algunos seguro que lo habéis oído o lo habéis oído muchas veces. Cada vez pasa menos y sobre todo si pagas. Si no pagas te da alucinación, si vas pagando los sistemas pues tienen menos alucinaciones y además esas alucinaciones normalmente suelen ser por una estadística de que alguien alguna vez, alguna persona, porque claro, pensemos ahora que la IA va a ser más perfecta que los humanos, cuando anda que los humanos no alucinan, ¿no? Entonces pues alucina muchísimo en Internet, entonces imagínate toda la información que tiene para alucinar. Entonces, sí que hay maneras o procesos que no vamos a tratarlos técnicamente, que se llaman de destilado, pero os puedo poner un ejemplo muy sencillo. Coges este informe de 80 páginas de JP Morgan a base de, por ejemplo, de un estudio de invertir en semiconductores en el sudeste asiático, ¿no? Que es un mercado donde ha estado muy fuerte, sobre todo Taiwán, y te hace un estudio, ¿no? Y tú le dices, oye, sácame los 5 insights más importantes. Te saca la información y vamos a pensar que de 5 se inventa 3 o se inventa 2 y 3 pueden ser medio ciertos. Perfecto, no hay ningún problema. Y tú te lo crees, ¿no? Y vas a tu jefe que tiene que jugarse 10 millones de dólares en una inversión y le dices, sí, hay que ir ahí por estos 5 puntos y luego perdemos de esa inversión, perdemos la mitad. Pues eso mismo lo que puedes hacer es pasarlo por 3, ¿no? Por 3 modelos distintos, ya sean del mismo fabricante
o distintos. Yo le paso uno por OpenAI, le paso otro por Anthropic y lo paso a otro por Perplexity, ¿no? O lo paso por Grok, me da igual. Y con el resultado de los tres lo vuelvo a pasar por un último que me diga, que me coja lo común, que intente ver si algo está inventado o algo no, de tal manera que tú obtienes un resultado que igual tiene un 2%, un 3% de alucinación, no creo que mucho más, que partía de pues, que podía ser un 20, pero que un 20 pasado por 3 y a su vez hecho ese remix, lo reduces en un mínimo absoluto. Y de todos modos no pasa nada, que sea un mínimo, pero también estamos los humanos, ¿no? O el concepto del human in the loop, que es lo que nosotros recomendamos, ya que dejar todo a la máquina, pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Pues entonces, a ver, ¿qué aportamos nosotros? Vamos a ver si le damos un poco más de inteligencia al tema. Oye, aportemos, démosle ese plus humano, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos tener digamos, una estación 1 dentro de este modelo en el que trabajaremos sobre ello, probaremos cosas, haremos pequeños trucos para que todo esto sea mucho más productivo, como digo, tanto para vosotros como para vuestros equipos. Si aquí ya nos metemos en el concepto agente, que es un siguiente nivel, al final no dejan de ser entidades, vamos a hacer cajitas, vamos a llamarlo así, que ahora yo os voy a enseñar algo, incluso para que lo veáis, en la que le damos una función, que decíamos una tarea, pues un razonamiento, alguien que memorice, alguien que corrija, alguien que destile, ¿no? Puedo tener un agente que siempre lo tenga ahí y le digo, te paso 3 respuestas de IA, lo paso por ese agente, que es el de destilado, y dame la mejor opción de todas ellas, ¿no? Pues eso ya sería un agente en el que ya está esperando información de varias fuentes para tener algo más. Pero otros puedo tenerlo pues eso, de que me entienda mejor el contexto de mi corporación. No es lo mismo trabajar en una banca que trabajar en un retailer, en cuanto al tipo de información que voy a manejar y en cómo yo tengo que tomar decisiones. Y sobre todo también incluso qué pasos tengo que dar para razonar, ¿no? Qué cosas son prioritarias o cómo tengo que clasificarlas. Entonces, la generación de agentes pues le dan un plus de mucha más calidad y lo puedes estructurar, ¿no? Entonces, puedes darle ya pues, una caja un poquito más cerrada, ¿no? Que siempre hay que ir cerrando, porque si no se nos complica. ¿Cuál es el siguiente nivel o la siguiente estación dentro de lo que veríamos en esta formación? El hecho de unir estos agentes. Es decir, yo tengo un agente que coge un documento, que ese documento lo extrae la información, que compara con algo, que me prepara un Excel con los puntos que tengo que ver, o me crea un mail para resumen, o lo que sea, ¿vale? Entonces, aquí, esto ya es cuando empezamos a conectar agentes, y esto empieza a ser un poco más rico, ¿no? Entonces, nos da muchísima versatilidad, porque empezamos a tener algo parecido a un organigrama corporativo y tenemos varios agentes y a futuro no descartemos que en una estructura organizativa de una compañía haya gente que le aparezcan al lado pues un simbolito que ese tiene pues 5 agentes o 10 agentes que le ayuden en su trabajo. ¿Por qué no? ¿No? Podemos ver en áreas que luego nos comentaseis que son de vuestra función, podíamos ver perfectamente cómo aplicarlo. De tal manera que aquí aparecen otro tipo de herramientas como N8N, Make, que nos permiten hacer eso, nos permiten unir cajitas y esas cajitas, cada uno con su personalidad y sus funciones, generar algo. Entonces, aquí yo voy poniendo pues, ideas, ¿no? De reporting automático, gestión inteligente de reuniones, pues, bueno, pues cosas que hoy ya podemos hacer uniendo agentes que funcionan, no agentes que de estos que dice McKinsey, que dice MIT que fallan el 95%, no, cosas que hoy, oye, es facilísimo coger la reunión que tenemos aquí, que nos haga un briefing, que a cada persona que tuviésemos aquí, si tuviese que hacer una tarea, les trajese los compromisos y le enviese un recordatorio en la agenda y que dentro de 2 meses se lo vuelva a preguntar o 2 semanas y que además vaya a un sistema, a un CRM, a un RP, a donde queramos, a un Excel y que rellene esa información. Eso funciona hoy, no se equivoca, no se cansa y es relativamente entre barato y más barato todavía, es decir, es casi gratis, ¿no? Entonces, este es el siguiente punto. Veríamos una parte conversacional, crear algún agente y luego esos agentes conectarlos entre sí, que nos darían ese punto adicional. ¿Vale? Y al final, pues veríamos algo de este tipo, ¿no? Algo de herramientas, que unas son de percepción, otras son de interacción, otras son de aprendizaje, de ejecución. Porque claro, aquí hay que darle roles, ¿no? Porque no es lo mismo que alguien sepa cómo ejecutar ciertas cosas en la organización, cómo las planifica, cómo las ordena, las prioriza, y aquí se puede empezar a hacer la magia. Esto hoy
en las organizaciones todavía no se ve, este modelo de esa colaboración distribuida, pero empieza a hacerse en algún área concreta, en algún subárea con alguna otra cosa más un poco aislado, pero bueno, pero se está dibujando esta línea, ¿no? Entonces, ¿cuál es el cuarto? ¿Dónde me iría al cuarto punto, ¿no? Pues aquí ya estamos hablando de realizar el rizo, ¿no? Yo utilizo la IA que existe en el mundo, me da igual los agentes que haya, los conversacionales que haya, las conexiones que haga, y creo algo que sea completo. Es decir, ya no es que me coja un currículum o dos currículum, sepa con esos currículum puede hacerme preguntas para los candidatos, me haga la transcripción de la reunión, cuando está la transcripción me hace el informe de la entrevista y después me hace un rating o un ranking de los candidatos, cómo se adecuan al puesto. Esto que hasta la fecha decías, pues mira, esto ya lo puedo hacer con agente, ¿no? Un agente me hace una parte, y esto ya funciona hoy de una manera tremendamente barata, insisto, ¿eh? Esto que acabo de decir en la parte de recruiting ya está aprobado, funcionando, multidioma, mucho más sofisticado de lo que os he dicho yo, puede trabajar en el área de HR. Perfecto. ¿Cuál es el cuarto punto? El construir algo que end-to-end me sirva en una organización cogiendo lo mejor de cada cosa. Y digamos, esta inteligencia artificial realmente sí que permite cambiar algo. Es decir, yo no tengo algo en mi organización, digo, me voy a comprar del mercado o preparo algo para mí mismo, ¿no? Y ¿por qué yo no puedo crear algo que si voy al mercado siempre me dicen, esto es un proyecto de 6 meses, 40.000 por decir, 40.000 o 400.000. Y encima luego hago un proyecto, tardo otros 6 meses en terminar el proyecto. Y además a veces no sé ni yo ni realmente cómo plantear ese proceso, ¿no? El que sea, ¿eh? No voy a todavía meter en cuál. Pues dices, pues hay herramientas hoy que te permiten hacer esto con un diseño visual potente, una herramienta sin saber de tecnología y que vuestros equipos podrían tenerlas hechas, ¿vale? Entonces, digamos, este sería el cuarto, el que cada uno pueda pensar un caso de uso, o entre todos pensemos un caso de uso que hoy no tenga resuelto y que de una manera muy fácil lo pueda construir. Y cuando hablo de una manera muy fácil es horas, minutos. Y cuando viene aquí, por 20 euros al mes y 45 minutos dedicados, te puedes hacer algo ya que funcione. Digo, por compararlos con los 40.000, los 6 meses, o sobre todo ese go-to-market, ¿no? Es decir, que para cuando tengo algo terminado, pues ya prácticamente me ha cambiado la vida. Entonces, esto sería en lo que trabajaríamos en este tipo de cinco grandes pasos, ¿no? Y algunos pueden ser tan sencillos, lo voy a pasar muy rápido, ¿no? Por no meterme ya en el tiempo con Miriam, es desde todo lo que tiene que ver con asistentes, esto me imagino que muchos de vosotros ya lo estaréis utilizando, que es dentro de un Excel, pues tener herramientas como, o dentro de un PowerPoint, yo puedo tener aquí un asistente en el que le puedo decir que este PowerPoint me lo cambie de estilo visual, o que me cree una nueva slide, o que esta slide diséñala en tonos oscuros, perdón, y oscuros y acorde con el resto de la presentación. ¿Vale? Pues esto podría ser un copilot, en este caso es Cloud, pero pues aquí se coge esto me imagino que muchos de vosotros ya haréis estas cosas, ¿vale? Que no creo que sea una gran novedad, pero parte de estas cosas aprenderemos, ¿no? Entonces ahora que se pone a trabajar y pues en un minutillo posiblemente termine de analizar esta slide e intentará ponerla de un estilo oscuro como estas que veis aquí, ¿no? Que veis en la 16 y la 17 seguro. No sé cómo lo hará, no lo tengo previsto porque sabéis que esto no siempre sale exactamente igual, pero bueno, pues está trabajando ahora en ello y de una manera relativamente rápida, pues ya está chequeándola con la 17, la va a ver el estilo 18, pues bueno, pues va haciendo aquí una serie de comprobaciones y me lo acabará haciendo, ¿no? Me voy a ir cambiando al Excel, porque en el Excel tendría el mismo caso, es decir, yo puedo tener un Excel aquí, disculpadme que cambie, un Excel aquí tengo un Excel con contactos, no me deja, pero disculpadme. Está como en primer plano aquí y hasta que no termine no me la... Aquí ya estoy aquí. Tengo aquí un Excel con contactos,
y yo desde aquí pues le puedo pedir lo que sea, le puedo, esto que nos gusta tanto a los líderes, crea una tabla pivotada, nos encantan las tablas pivotadas, con los clientes por geografía e industria. Y crea un gráfico asociado. Vale, pues seguro que lo lanzo por aquí y se va a poner a trabajar. Igual que si le puedo decir que me genere una columna nueva, que me calcule el IVA de facturas o lo que... Mira, ya ha detectado él sin decirle yo cuál es la cuenta, la industria, la geografía. Me ha ido bien a las columnas, es listo, no lo hace nada bien. Ya ha visto que son 8.806 filas, pues bueno, se va a poner a trabajar. Si me vuelvo aquí, pues mira, sigue pensando. Ahora hago la transformación, está en la parte final, pero bueno, esto entiendo que es la cosa. Mira, ya la ha cambiado. Bueno, pues la he hecho al estilo de la 17. Pues esto es una tontería, ¿no? En el fondo, sabemos que esto es muy fácil, muy tonto, esto no nos hace pobres ni ricos, ni no nos saca. Esto no nos saca como ejecutivo, no nos saca de ningún lado. Pero bueno, sabemos que hay gente que no se le da bien la tecnología y que un Excel se hace bola y que lo mismo que le hemos pedido, pues si sigue aquí, estoy convencido de que bueno, pues ya me ha hecho una tabla, mira, ya me ha hecho una tabla pivotada aquí por geografía. ¿Habéis visto? Y por industria, lo que le he dicho, las cuentas que hay. Madrid es la que más tiene, lógicamente, porque estos son mis contactos. Sigue terminándola. Y ahora mismo un gráfico, ¿vale? Insisto, esto lo hace Copilot, esto es muy sencillo, esto es el de primero, ¿no? Pero volvemos al PowerPoint y decimos, mira, esto es un primer episodio. ¿Dónde puedo ir a un segundo? Pues generación automática de documentos, ¿no? El hecho de poder tú utilizar aquí, pues, flujos, ¿no? Entonces aquí que pueda entrar a un sistema, generar borradores, una narrativa, es decir, yo puedo manejar lo que yo considere, ¿no? O me voy a un contrato en concreto, ¿no? Sí, lo que puedo hacer es subo el contrato, compara con los estándares de la compañía, clasifica los riesgos, propone texto alternativo y un equipo legal. Entonces, aquí hay algunas herramientas, por cierto, en la parte legal, Harvey es un poco el líder mundial, pegó muy fuerte, es el primero que pegó y que hay algunas compañías que ya lo están adoptando, pero hay otros, como Ironclad y Spielbook, que lo están haciendo también bastante, bastante bien y que los abogados, pues donde antes algo tardabas en hacerlo con dos socios, un associate y tres becarios, pues lo haces en una semana, pues ahora mismo se están preparando juicios en horas, realmente. De 3 a 5 días a 4 horas. Entonces, aquí lo que podemos hacer es eso, extraer una información. ¿Cómo podemos hacer algo de esto? No me quiero meter a hacer el ejemplo, pero me la vuelvo a jugar otra vez en vivo. Me voy al Excel a ver si ha terminado para que veáis que no estaba cableado y que esto era verdad. Y veis, bueno, pues aquí me ha hecho una gráfica, pues la verdad que bastante fea, tengo que decirlo. No se la ocurra mucho, pero bueno, ya me la ocurro yo ahora. Tomando la información que le he dicho de una manera, pero es que le he dedicado poco cariño, vaya prom más pobre, ¿no? También se puede hacer una cosa que es la que vamos a hacer ahora, que es hacer el prom algo más rico. Entonces, lo que yo puedo hacer aquí es irme a una herramienta tipo N8N, que no, insisto, no es el objetivo aprender este tipo de herramientas, y crear un flujo. Crear un flujo en la línea que estamos comentando. Entonces, le voy a pasar este texto que lo tengo, que es, como veis, muy sencillo. Es créame un flujo para revisar un contrato de compraventa de servicios, extraer las cláusulas complejas o toma de decisión importantes. Incluso puedes proponer un texto alternativo y generar un resumen de cada uno de esos puntos en formato Excel. Si la habéis utilizado alguna vez alguna herramienta de este tipo, no hace falta saber esos agentes cómo se montan. Nos va a proponer una estructura de agentes, tarda un poquito, ¿vale? La vamos a dejar aquí trabajando y luego volvemos a ver cómo lo está haciendo. Y lo que funciona muy bien es, lo puedes poner a funcionar, lanzas un PDF de un contrato y vas a ver cómo nos hace ese clausulado, esa revisión de clausulado. ¿Vale? Sencillo. Cero tecnología de momento. Y por último, construir una aplicación. Y aquí puede ser desde la aplicación más sencilla del mundo o simplemente a probar algo que tú estás pensando o a ver cómo resuelvo un caso concreto que no tengo en mi organización, ¿no? hecha, ¿no? Y aquí he hecho también la cosa más sencilla del mundo, que es
Algunos tenemos alguna aplicación tipo Concur en nuestras organizaciones para hacer petición de workflows de viaje, empleados, privilegios del empleado, gastos asociados a ese viaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí tengo dos maneras de trabajar, que esto también es interesante, que puedo utilizar la IA como potenciador. Que por un lado cojo una herramienta como Lovable, o en este caso Base44, que es una herramienta, yo aquí le puedo decir, oye, créame una aplicación que haga la gestión de gasto de viaje, que tarda unos minutillos, tarda 3-4 minutos, y te genera ya un mockup y te genera algo bastante interesante. Lo que es más interesante, en este caso, yo os diría, es jugar a otro modelo, ¿no? Que sería el hecho de, en lugar de decir ese texto, que es un texto que a veces en español no lo hacemos especialmente bien, es que te genere un prompt, es decir, que te genere un texto para hacer esta gestión de viajes corporativos, ¿no? Incluso le he dicho por aquí abajo que es que visualmente sea atractivo y sea tipo una web limpia como Airbnb, etcétera, etcétera. Entonces yo le paso primero a un cloud, a un ChatGPT, que me genere un prompt, ¿vale? Entonces aquí esta me lo va a generar muy rápido. Entonces, ¿qué hace lo primero? Pues lógicamente me lo hace en inglés, porque estas herramientas en inglés entienden mucho mejor las instrucciones. Cuando yo le hablo de tonos limpios, pues en lugar de hacer eso, pues él lo pone en tonos hexadecimales, porque en la máquina lo entiende mejor así. Si hay un diseño mobile, fijaros con lo sencillo que le he puesto, ¿eh? Y lo rico que me lo está creando. Los roles que va a haber, un rol de empleado, un rol de manager, un rol de finanzas. Yo no he dicho nada de todo esto, pero lo está haciendo. Una autentificación, un paso 1 de petición de viajes, un paso 2 logística, un paso 3 de revisión y envío. El módulo 2 es el tema de Spence, que es mira, la posibilidad de escanear el recibo de un restaurante, de un ticket, para no tener que introducirlo. Pues mira, aquí se le ha ido ocurriendo todo. El módulo 3, el workflows, los approvals de workflows, y luego unos KPIs, ¿no? Pues mira, pues ha cogido esto de yo haberle pasado a la otra herramienta un prompt bastante pobre a poder enviarle esto, pues y he trabajado muy poco, ¿no? Como veis, intento ser bastante. Módulo 5, administración, bueno, se está pasando ya, o sea, está siendo demasiado exquisito la herramienta, ¿no? La parte UX, la parte de diseño, cómo tiene que ser, las fotos que utilice. Bueno, hasta la tecnología, se lo estoy diciendo. Madre mía. Perfecto. Vamos a ver si está terminando. Venga, pues me copio este texto y se lo paso. Y lo lanzo. Y ahora se va a poner a trabajar. ¿Vale? Ahora se va a poner a trabajar, a construir esto. Va a tardar, insisto, minutos. No pensemos que va a tardar horas. Aquí se pone a trabajar, empieza a estructurarse, a ver, ¿veis? Aquí ya empieza a ver la estructura de cómo va a hacer la aplicación. Y la aplicación no puede ser más sencilla, ¿eh? Se me ocurrió ayer por hacer algo rápido y seguro que todos tenemos esto resuelto de alguna manera, pero bueno, se ha puesto a trabajar en ello y en breve pues lo tendrá, ¿vale? Entonces, como os decía, este sería el cuarto punto, el que nosotros podamos generar algo que nos mucho más sofisticado de lo que os acabo de decir en esa sesión que toquemos un poco Tor. Por último, me queda un último punto y luego volvemos a la aplicación a ver qué nos ha hecho, ¿vale? Que es toda la parte de gobernanza, ética y confianza. Aquí estamos en Europa y esto, para trabajar con inteligencia artificial, no voy a decir que el concepto es un problema, pero sí es una desventaja respecto de otras geografías, principalmente China, ausencia absoluta de regulación, Estados Unidos, cierta regulación, pero bastante salvable, sobre todo con la nueva administración. En Europa tenemos un problema mucho mayor en cuanto a las repercusiones que tiene el uso de este tipo de gestión de datos. Entonces, aquí os diría, tenemos que ser sensibles, tanto en el tratamiento de datos que ya existía previamente con el GDPR y demás. Evidentemente, no podemos hacer trazabilidades, no podemos pensar que una tercera haga trazabilidades y haga, digamos, patrones de personalidad de individuos, de clientes final, etcétera, etcétera. En todo el tema que tiene que ver con gobernanza de esto, pues tampoco están las auditorías, pero no están muy avanzadas en la parte de inteligencia artificial, y las integraciones que puede haber no es tan trivial, ¿no? Si lo llevamos del consumidor a la profesional, cambia además muchísimo.
Pero la realidad es que estamos utilizando a título personal una serie de tecnologías que en el corporativo en muchos casos son mucho más pobres. Y en España, por lo tanto, estando en la Unión Europea, tenemos esto que se llama la EU AI Act, ¿no? Que esto se aprobó de una manera tremendamente tibia, porque esto era una normativa que iba a arrasar el año pasado. Cuando hubo una famosa conferencia de inteligencia artificial que organizó Macron en Francia, a la que vino Vance, y Vance dijo, pues me parecéis muy interesantes los europeos, pero si vosotros mismos os queréis pegar un disparo en el pie, vosotros mismos, no sé muy bien para qué y cómo vais a regular algo que todavía no sabemos si es bueno regularlo, porque puede afectar incluso, por ejemplo, en desarrollos. Me encanta el mundo sanitario y lo gestiono. Puede ser que el hecho de tratar de esta manera tan restrictiva ciertos datos te limite a la hora de solventar una dolencia, una patología o un tratamiento alternativo, ¿no? Entonces, pero aún así hay un modelo que obliga a todas las compañías que trabajen en Europa con inteligencia artificial a tratar una serie de riesgos, que son 4 niveles, y que tenemos que saber que existen. Y que en algunos casos hay que tener cuidado, ¿no? Porque hay algunos impactos que pueden ser importantes, que pueden limitar un poco lo que hagamos. Yo intuyo que de los que estamos hablando aquí no nos impactará tanto. Sí que corporativamente, en algunos casos, sí que como tratemos, por ejemplo, a pacientes, en el caso del tratamiento de pacientes, o un uso más con inteligencia artificial de los mismos, igual alguien tiene que velar por eso, pero entendemos que los que estamos aquí no vamos a llegar a ese tipo de tanta sofisticación en lo que vayamos a hacer, pero tenemos que saber que existe, ¿no? Y que nos puede marcar, sobre todo, aunque, como digo, está lanzado de una manera tibia, porque si iba a haber lanzado de una manera mucho más agresiva, es oficial, está en el mercado, no hace demasiado ruido de momento. Hay alguna compañía que está haciendo auditorías para ver si se cumplen los algoritmos con la AI Act, pero todavía está realmente verde, ¿no? Pero existe ahí como contexto, ¿vale? Y aquí, bueno, quizás yo creo que la parte más interesante no es tanto la parte legal, sino la parte de ética y responsabilidad, ¿no? Porque al final puede haber aquí sesgos, los mismos que hay en nuestra vida, ¿eh? Es que ahora pensamos que por la ley va a haber sesgos y no hay sesgos en nuestra vida. Nosotros también todos tenemos sesgos en nuestro día a día, pero todo lo que tiene que ver con la responsabilidad ética del tratamiento de la información y de los algoritmos, pues es algo que sí que las organizaciones tenemos que tenerlas en cuenta. Más allá de que exista o no una regulación, que evidentemente existe y que hay una protección de datos con el GDPR que también lo rige, ¿no? Entonces, esto, que todos sepamos que se profundizará en alguno de estos puntos, pero poco más. Y por último, y ahora cuando terminemos, volvemos a ver qué nos ha hecho, y por terminar, pues bueno, rematamos. Esto será una píldora importante en la formación y que, bueno, pues que cuanto antes nos metamos en ello, pues antes llegaremos a un buen fin, ¿vale? Y si me permitís, intento acceder a lo que me haya dibujado. Y bueno, pues aquí me ha dibujado algo, no sé si lo veis, que es una petición de viajes, unos cuantos campos. Tengo aquí mis viajes, con mis gastos, con mis workflows. Aquí podré escanear un recibo, que con inteligencia artificial seguro que me lo detecta muy fácil, un ticket, o podré meterlo en función de las categorías que yo he determinado, las aprobaciones, los workflows. Mira, aquí puedo aprobar, y funciona, reports que pueda haber. Bueno, pues así estamos hablando de minutos, ¿eh? O sea, que con minutos tampoco pensemos que nos va a generar el resultado de nuestra vida. Pero bueno, la idea es que ese tipo de herramientas podamos utilizarlas o nuestros equipos para resolver algún tipo de funcionalidad. Y por mi parte, esto es todo. He intentado ir lo más rápido posible, pero no sé si lo he logrado. Miriam. ¿Estás en mute, Miriam? Sí. Miriam. Nada, ha sido súper interesante, Neko. Bueno, es fascinante, ¿no? Y sobre todo pensar la rapidez con la que funciona esto y cómo va cambiando y la necesidad que tenemos todos de ir poniéndonos al día, pero sobre todo, ¿no? Yo de lo que decías, entender una lógica para poder, bueno, adaptarnos a todo este entorno en las nuevas formas de trabajo.
Bueno, pues sin más, para no retrasarlo y no abusar de vuestro, de vuestro tiempo, voy a presentaros el programa. ¿Veis mi pantalla? ¿Estáis viendo la pantalla? ¿No me oís? Contestadme a alguien. Sí, sí, se ve, se ve, se ve. Vale, Sí, vale. sí, Se ve, Miriam. Vale, estupendo. Bueno, pues os voy a presentar el programa que consta de 6 fases y que, bueno, pues también tiene mucho interés en las otras fases del programa, al margen de lo que nos ha presentado Stratesis, que me parece fascinante. Voy a ir rápido para, bueno, poderlo hacer y acabar a las 8 puntual y, bueno, pues también tener, si queréis, algún tipo de cuestión. Bueno, el objetivo es formar a mujeres de alto potencial. Cuando hablamos muchas veces de que las mujeres son buenísimas, hacen fenomenal su trabajo, pero luego no las promueven. Y desde la investigación de la Fundación lo que hemos visto es que no las promueven por lo que hemos llamado el missing gap, que es ese espacio que separa a las mujeres muy competentes en su trabajo de esa alta dirección, porque tienen una triple brecha. Entonces, dirigimos este programa a esas mujeres en posiciones con potencial de promoción, que pueden ser directoras o pueden ser también predirectivas, pero que son profesionales con talento clave y a departamentos de recursos humanos que quieren crear un pipeline de este tipo de mujeres. Entonces, este missing gap se manifiesta en ese tema que comentábamos, que hay mujeres súper válidas, las valoran muy bien en su organización, pero cuando quieren promocionarlas, los hombres dicen que no están preparadas. Y no están preparadas por este tema que decimos del missing gap, que se concreta en lo que hemos llamado una triple brecha. Una brecha estratégica porque no piensan de manera con visión estratégica, como un director general en el modelo de negocio, en cómo la compañía gana dinero, y cómo hay que orientar su trabajo en el día a día muchas veces a esa manera de pensar de forma estratégica. La brecha de visibilidad, que es así la conocemos, es la que trabajan muchas veces las empresas, que es un poco pues, temas de más visibilidad, de patrocinios, sponsores y posicionamiento y comunicación de las mujeres. Y una brecha de negocio, que es falta de formación en herramientas prácticas, una de las cuales pues, sería el ejemplo, por ejemplo, de lo que nos han comentado hoy nuestros colegas de Stratesis, pero puede ser también en otros ámbitos, como puede ser el financiero, u otros incluso más comunes, como puede ser cómo hacer un buen reclutamiento o cómo gestionar equipos de alto rendimiento. Entonces, Impacta está diseñado para cerrar esas 3 brechas con un programa muy práctico, medible y eminentemente técnico en ese sentido de que va a resolver de una manera práctica. Entonces, lo que busca es desarrollar liderazgo, formar a esas directivas, mejorar la eficacia y la productividad y preparar ese talento femenino para el siguiente nivel y la posición de CEOs. Y bueno, eso es un poco lo mismo, ¿no? O sea, hay que leer el negocio completo, no solo tu función, muchas veces para estar en ese comité de dirección. Hay que tomar decisiones con incertidumbre y consecuencias financieras. Hay que entender las prioridades del negocio con argumentos pues, estratégicos y hay que poder influir sin una autoridad directa. Hay que saber gestionar eso también, ¿no? Entonces, eso es un poco, a grandes rasgos, el tema de Impacta. Si lo quisiéramos expresar de una manera visible, pues lo podríamos hacer así. Esa brecha estratégica que no se ve, la de visibilidad la tenemos más clara, por las organizaciones es lo que siempre dicen, que a las mujeres no se las ve, que tienen un networking menos evidente. Y esa brecha de negocio que tampoco muchas veces se ve, esa falta de lenguaje económico, esa falta de herramientas prácticas de gestión en diferentes áreas del negocio. Entonces, bueno, pues lo que hacemos es entrenar a las participantes como una futura directora general o una directora de un equipo. Y las señales pues son esto, presentaciones con un porqué claro, recomendaciones de priorización sin trade-off y soluciones con poca narrativa, ¿no? Eso es un poco que buscamos.
Bueno, la brecha de negocio es la falta de ese lenguaje económico aplicado, pero puede ser también en esta parte que hemos visto de inteligencia artificial, a veces, ¿no? Y la señal típica del gap es propuesta sin cualificar impacto, sin tener indicadores, una falta de conexión entre proyecto y resultados, y esa dificultad para traducir iniciativas en el valor real para la empresa. Y luego la brecha de visibilidad, que es la que mejor conocemos, pues es, bueno, buscar que las mujeres tengan una percepción de sí mismas con confianza y ese patrocinio dentro de la organización. Las señales típicas de ese gap, pues aunque tienen mucha entrega, pero poca exposición estratégica, tienen resultados claros, pero a veces un reconocimiento difuso. Muchas mujeres que pensamos a veces en las organizaciones que si trabajamos bien ya nos verán, pero falta a veces, pues eso, ese buscar cómo podemos hacer que nos vean, a lo mejor de una manera, pues sin ser muy evidente, pero sí suficientemente claro para que realmente no lo tengan que adivinar, ¿no? Y bueno, pues lo que desarrolla Impacta es ese pensamiento estratégico, esa comprensión financiera, el lenguaje de dirección y esa visión directiva. Cada módulo busca generar entregables prácticos que las participantes pueden llevarse a la empresa directamente, con casos de negocio aplicables a su empresa, su mapa de stakeholders en función de dónde estén y su estrategia de influencia, paneles de KPIs alineados al modelo de valor de la empresa, planes de priorización y bueno, pues la narrativa ejecutiva para su comité de dirección. Es decir, que hay siempre partes prácticas en cada módulo para que cada participante lo aplique en su empresa. Bueno, no es un programa de diversidad, sino de gestión y de talento. Y también tiene otro tema interesante, y es que para el Departamento de Recursos Humanos, para las empresas que quieran crear ese talent pool, pues tiene una serie de ventajas que van a convertir ese potencial en talento promocionable, reforzar el pipeline directivo dentro de la organización, mejorar la retención de talento, elevar la calidad directiva en mandos intermedios eventualmente, alinear el liderazgo femenino con el negocio y enviar una señal cultural clara a la organización. Y todo esto se manifiesta a través de diferentes evaluaciones que están incluidas al programa, tanto para la participante como eventualmente para la empresa, si la participante está en una gran empresa que lo quiere o en una empresa que viene a través de ese Departamento de Recursos Humanos. ¿Cómo? Pues a través de un test profesional con un DAFO y una sesión de coaching al inicio y un análisis de evolución final y de outputs con una sesión de coaching, el informe del progreso y las recomendaciones de desarrollo de la participante. Y luego hay dos evaluaciones opcionales que tienen sí un coste adicional para participantes eventualmente que lo quieran, que es un Consulting Company, que es esa presentación ejecutiva ante el Departamento de Recursos Humanos o la dirección, comité de dirección, y una evaluación de liderterapia con un análisis de patrones y bloqueos ejecutivos de las personas, de las participantes, que es otra de las partes que se ve en el programa. O un pack 360 de coaching ejecutivo con un test 360 y 6 sesiones de coaching con el informe final. El Moon Shooting Company es de ella y se haría se hace con nuestros colegas de Strategies que habéis conocido hoy. Y bueno, estas son un poco las 6 fases. La primera, productividad, regulación emocional, claridad mental, como decíamos, que es un poco esa parte de trabajo personal de cada participante. La segunda se va a liderar personas y equipos de alto rendimiento. La tercera es liderar el negocio como miembro de un comité de dirección. La cuarta, liderar la transformación organizacional y social. La 5, esa visibilidad ejecutiva de carrera con la IA, proyectos de alto impacto. Y la 6 va a trabajar el tema personal, es el liderazgo personal, el posicionamiento ejecutivo y, barreras propias, ¿no? de cada persona, cómo superar esas barreras, una hoja de ruta para ello. Bueno, sobre el calendario empieza el 6 de abril y es todos los lunes por la tarde. Bueno, aquí tenéis un poco, pero no me voy a detener a explicar el calendario. Pero aquí tendríais un poco todos los lunes de 3 a 7:30 de la tarde. Se salta en la parte de,
si hay alguna fiesta, creo que en un mes saltamos un lunes, pero el resto es todos los lunes por la tarde. Pues la metodología es muy práctica, orientada a resultados, con casos reales y, como decíamos, con herramientas concretas por cada módulo y esas evaluaciones inicial y final. Y bueno, pues la idea es eso, mejorar KPIs, productividad, toma de decisiones, preparar líderes que estén listas para asumir más responsabilidad y reforzar la marca personal de las participantes. Incluso hay un módulo para eso. A nivel de los profesores, pues tenemos profesores de un nivel muy elevado, como Maite Moya, que ha desarrollado un método propio de inteligencia emocional para superar esas barreras, o Miriam, que es una formadora en España del método Blanchard, además de ser consejera de varias empresas, o Maureen Vargas, que es funcionaria del Banco Interamericano y ha sido consultora también de Naciones Unidas, y que es una líder en temas de transformación cultural, o Carmen López, que es una coach muy importante en el tema de cómo utilizar el tiempo, o Ana González de Vega, una ingeniero ex Accenture y directiva de varias cotizadas, que es especialista en cambios transformacionales en las organizaciones, o bueno, Carolina Caparrós, que también es una líder en el liderazgo de equipos, bueno, Neco, que lo habéis conocido, Álvaro Merino, que ha sido director académico de la Escuela Universitaria del Real Madrid y que dará la parte de liderazgo de equipos de alto rendimiento, o Carlos Marín, que es un gran experto en todo el tema de finanzas, Antonio Núñez, que lo conoceréis varios, que es senior partner de Parangon, que nos hablará de esa parte de cómo hacer un buen CV y que nos vean en el mercado también. Francisco Jiménez Plano, que lidera una empresa de coaching, ha sido una de las más valoradas en Expo Coaching en las 2 últimas ediciones. A Jorge de Roja, que lo habéis conocido. Y finalmente, y no menos importante, a Noelia Sierra, que ha sido la ex manager de LinkedIn y con la que tuvimos también una sesión en enero, en la que a lo mejor alguno también estuvisteis. Y luego, por contaros ya todo, pues el curso puede hacerse online, presencial o híbrido. En la modalidad presencial es en las oficinas de Stratesis en la calle Torre Laguna, en Ciudad Lineal, el polígono al otro lado de la M30 en Ciudad Lineal. Y luego, bueno, pues el precio online son 2.950 y en presencial 3.950. Y deciros que también es financiable por Fundae. Así que, bueno, pues esto es un poco lo que quería compartiros del programa y voy a dejar de compartir pantalla y si queréis hacer cualquier tipo de pregunta, tanto a mí como a los conferenciantes, pues encantados de solventarlas. Miriam, si me permite solamente una cosa, que he dicho que iba a enseñar un tema, no lo he enseñado porque he ido un poco rápido, que es esto de lo que os he dicho de los agentes conectados. Esto es lo que me ha creado, para que lo veáis un poquito, que no sé si habéis visto vosotros algún, que es, le he pedido que me haga lo del contrato, entonces como veis aquí, aunque parezca muy técnico, es muy sencillo, es que cojo un contrato, chequea si es un PDF o un Word, que yo no se lo había dicho, pero lo he pensado, me parece muy bien, extrae el texto, aquí con un motor de IA analiza el contrato, saca solamente las cláusulas que sean complicadas y genera un Excel con donde hay que tomar decisión, ¿no? Y esto es tan sencillo que habría que, evidentemente, lo ha hecho en 2 minutos, habría que probarlo y ejecutas el workflow y aquí directamente seleccionas un fichero, se lo subes y empieza a trabajar ya, ¿vale? No voy a coger ninguno, pero simplemente para mostraros cómo funciona, que se ha generado en un tiempo súper récord y para que vieseis qué aspecto tenía el hecho de, disculpadme, el hecho de unir cosas que pueden trabajar de una manera pues bastante óptima. ¿Vale? Entonces simplemente era para enseñaroslo, nada más. Y ahora Bueno, ya pues dejamos para las preguntas. si tenéis alguna pregunta. ¿No? ¿Tenéis todo súper claro? ¿Os estáis reservando las preguntas para el curso?
Bueno, pues entonces daros las gracias por haber asistido a este webinar de la Fundación una vez más. Y bueno, pues nos vemos en otras ocasiones. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a Stratesis, Eneco, Jorge, Beatriz, y que tengáis una feliz noche. Hasta luego, muchas gracias. Muchas Adiós. gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias, adiós.